El día de hoy, en pie de página, pues se publicó una nota muy interesante también, escrita por un extraordinario periodista, Alejandro Ruiz, que ya se encuentra aquí con nosotras y con nosotros. Alejandro Ruiz, muy buenos días. Buenos días, Ernesto, a la audiencia de Momentum. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, gracias, Alejandro. Bien por acá, pues jalando la carretita, mi querido Alejandro. Y bueno, hoy está en la mira Manuel Bartlett Díaz, el director, el director general de la Comisión Federal de Electricidad. Titula la nota Manuel Bartlett y se cierra con una pregunta: ¿encubierto por el Estado? ¿Qué respondes al respecto, mi querido Alejandro? Así es, pues la duda queda en el aire y todo parece apuntar a que en realidad los cuerpos de inteligencia del Estado mexicano están ocultando información respecto a Manuel Bartlett y sus actividades en el pasado. Esto pues a partir de un informe que hace público el Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico de los Crímenes Cometidos durante la Guerra Sucia, quienes desde hace un mes están insistiendo al Centro Nacional de Inteligencia, que es la estructura que heredó, digamos, todo lo que fue el CISEN, el de GISEN y desde antes la Dirección Federal de Seguridad, pues el mecanismo le está exigiendo a este Centro Nacional de Inteligencia que presente o que haga públicos, que dé a conocer los expedientes que están incompletos en el Archivo General de la Nación y que se presume que el CISEN y que ahora el Centro Nacional de Inteligencia, bueno, que el CISEN extrajo del Archivo General de la Nación y que el Centro Nacional de Inteligencia tiene en su posesión, pues porque es quien heredó realmente toda la documentación y todo lo que tenía este aparato de inteligencia del CISEN, ¿no? Entonces, entre los archivos que aparecen en distintos catálogos, que son los mecanismos de consulta, instrumentos de consulta, que el mecanismo ha podido verificar para dar, digamos, una relación de cuáles son los expedientes que tenían en su posesión y que están sustraídos, pues aparece uno que llama particularmente la atención, que es el de Manuel Bartlett, ¿no? Bartlett, ya como lo comentabas, pues actualmente es director general de la Comisión Federal de Electricidad, pero desde los 60 ha sido un político que ha estado metido en los rincones más oscuros del PRI y también en los rincones más oscuros del Estado mexicano, ocupando posiciones importantes dentro de administraciones en las que se han cometido graves violaciones a los derechos humanos y que Bartlett pues ha tenido ahí, digamos, o se presume que ha tenido conocimiento de esto, ¿no? El expediente es el 121-00222, ¿no? Es un expediente que si se consulta en las fichas de archivo de que están en el Archivo General de la Nación, pues actualmente aparece como notas de prensa mexicana. Esto contrasta con la información que se puede cotejar con expedientes o con catálogos previos, particularmente catálogos que se refieren al archivo que tenía la Dirección Federal de Seguridad, el DIGISEN y el CISEN, y con el archivo topográfico, donde este mismo expediente con ese número que ya dije, que es el 121-00222, pues aparece con el nombre de Manuel Bartlett, ¿no? No está la información de qué es lo que contiene ese expediente, pues obviamente eso es lo que se presume que se sustrajo del Archivo General de la Nación, pero pues hay que recordar que desde el 69 Bartlett ha estado ocupando cargos gubernamentales, pasando por la administración de Díaz Ordaz, pasando por la administración de Luis Echeverría, pasando por la administración de López Portillo y después con Carlos Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid, donde al menos en tres de esas administraciones Bartlett ha ocupado cargos en la Secretaría de Gobierno, llegando a ser incluso secretario de Gobernación, ¿no? Entonces, es algo bastante grave que el mecanismo está, digamos, poniendo a la luz en estos días, pues para presionar justamente al Centro Nacional de Inteligencia a que haga pública esta información para que puedan concluir sus labores para el esclarecimiento o al menos la reconstrucción de qué es lo que pasó para la verdad sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia. Ya, gracias, gracias, Alejandro Ruiz. Pues bueno, hay ciertamente con Bartlett, hay muchas historias ahí. De hecho, a mí me ha tocado entrevistarlo en unas 3 ocasiones y hablando un poco de su pasado, pues Bartlett, algunas cosas, pues dice que no se acuerda, otras creo realmente que no se acuerda por la expresión que le veía, pero estas que tienen que ver con delitos graves,
pues difícilmente yo no creo que no se acuerde, y más cuando fue otrora un poderoso secretario de Gobernación, precisamente con Miguel de la Madrid, en un tiempo bastante duro, con mucha represión que había. Así que evidentemente se puede presumir que tiene ahí algunas cuentas pendientes, y está también el tema de que, bueno, nunca se ha confirmado, pero se ha hablado mucho en varios, de hecho, reportajes de la revista Proceso, señalando que pues hay orden de aprehensión contra Manuel Bartlett en los Estados Unidos, eh, y que precisamente se presume que tiene que ver con esta información que no se quiere presentar o que no se quiere desclasificar. ¿Cómo interpretar desde tu mirada como periodista, Alejandro Ruiz, pues que sea en esta administración que no se esté soltando esa información? Así es, bueno, creo que obedece uno, ¿no? De que, bueno, al menos el intento que hubo de la FEMOS con Vicente Fox, pues no fue fructífero para esclarecer los crímenes en el pasado, pues porque ya lo veíamos antes, justamente en una de estas entregas que hizo el mecanismo de esclarecimiento histórico, pues el propio procurador de aquel entonces, pues estaba inscrito como un agente de la extinta Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Entonces, ahora, cuando el decreto presidencial de 2019 ordena al Centro Nacional de Inteligencia que transfiera la documentación para que esté relacionada con graves violaciones a los derechos humanos y con actos de corrupción, pues que no se esté traspasando esto al Archivo General de la Nación, pues es algo que nos habla de que las estructuras que operaban en aquel entonces y los funcionarios, que es muy común, se reciclan constantemente en estos aparatos de inteligencia y en otros puestos gubernamentales, pues pueden seguir teniendo intereses para seguir encubriendo sus actos, y pues de que no se alcance al menos un debate público que se les muestre como los perpetradores de estas graves violaciones a los derechos humanos, ya ni siquiera hablar de justicia, si es que se puede alcanzar, o un debate acerca de cómo se puede alcanzar la justicia en estos crímenes de Estado, ¿no? Pero al menos yo sí creo en esta pregunta que me haces, Ernesto, que justamente hay intereses muy fuertes, no solamente por parte de la cúpula militar, sino también por parte de la cúpula que está en estos aparatos de inteligencia, que no se ha salido de estas instituciones, y que pues recordemos justamente algo que pasó también durante el periodo de Bartlett, durante el periodo de Carlos Salinas, que también es un expediente que está extraviado, inclusive el del propio Muñoz Ledo, de Porfirio Muñoz Ledo, es de que pues la mayoría de estos militares, policías, políticos, estuvieron vinculados a actos de corrupción, estuvieron vinculados a actos criminales, y también algunos de ellos pues fueron formados en la Escuela de las Américas. Esta demanda, por ejemplo, que comentas que Bartlett puede tener en los Estados Unidos, pues no extrañaría, ¿no? Que tenga que ver con su cercanía en algún momento con la información que pudo haber estado compartiendo con la agencia de inteligencia estadounidense, con la CIA, ¿no? Si López Portillo, quien fuera, digamos, su jefe, cuando Bartlett fue nombrado secretario de Relaciones Exteriores, perdón, embajador por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues López Portillo, Echeverría, Díaz Ordaz, como también ya lo habíamos comentado por acá, habían sido identificados como exagentes de la CIA, pues que el papel Manuel Bartlett estuviera ahí en algo, en alguna de esas operaciones, pues tampoco sería sorprendente, ¿no? Y pues bueno, recordar que aunque sí estos políticos son los que llaman más la atención porque nos habla de un encubrimiento o de un probable encubrimiento por parte de las estructuras de inteligencia del Estado mexicano, pues también recordar que estos mecanismos, estas instituciones como la DFS, el DGCEN y el CISEN, pues operaban para el espionaje político de distintas organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, que por nombrar algunas que salen ahorita justamente en esta revelación que hace el mecanismo de esclarecimiento histórico, pues está el propio Centro PRO, quienes han acompañado luchas en contra de graves violaciones a los derechos humanos en el país, y pues otras organizaciones más, inclusive aparece ahí Alcohólicos Anónimos como parte de las organizaciones o asociaciones que pues el Estado mexicano vigilaba y recababa información. Entonces es algo bastante grave que pues esperemos ya
a la recta final de este sexenio, pues pueda concluirse, porque si no, creo que sería otra traba más hacia la verdad, la justicia que se prometió y pues se debe de alcanzar, porque pues ya se echaban a andar estos mecanismos y las instituciones responsables pues deberían de estar cooperando para esto. Ya, pues Alejandro Ruiz, pues sí, mucho que esclarecer aquí, muchas cuentas pendientes. Vamos a ver si se afloja un poco ahí. Soy bastante escéptico en ese sentido, pero bueno, pues ya veremos por lo pronto, pues cada quien intentando hacer su trabajo y hay un lado que nada más no quiere soltar la información y eso está ahí arriba, no está abajo. Alejandro Ruiz, te mando un fuerte abrazo, seguimos al habla. Ernesto, a la audiencia de Momentum, igual un fuerte abrazo, que pasen buen día. Gracias, igualmente Alejandro Ruiz.